En compañía de un buen blues, vamos a comenzar el punto 9 de este curso, analizando el mercado con la Multiverso Strategy. Y vamos a ver los tres niveles de estrategia, ¿ok? Son diferentes estrategias con el mismo concepto, pero tienen tres niveles diferentes. En este capítulo, vamos a dividirlo en varios videos y vamos a comenzar haciendo una revisión del mercado utilizando los conceptos de la Multiverso Strategy para tener una visión general. Y luego nos vamos a ir específicamente al primer nivel de la estrategia o, como tú lo quieras ver, el nivel máximo de la estrategia, el más agresivo. Vamos a comenzar por el más agresivo, la Multiverso Strategy nivel agresivo. ¿Ok? Vámonos entonces a la gráfica. Vamos a abrir aquí el TradingView. Vamos a mirar el Dow Jones. Bueno, y qué bueno que estamos en compañía de un buen blues y de la chica de rojo, porque vamos a empezar a ver a la chica de rojo en la Matrix. Entonces, vamos a analizar el mercado. Estamos a 10 de junio, 10:56 de la mañana, 10 de junio. Esa es la gráfica que estamos analizando específicamente el Dow Jones, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a utilizar los principios que hemos aprendido con el uso de los indicadores que revisamos en el video anterior. Entonces, este es el panorama del Dow Jones viendo la gráfica con los indicadores que ya explicamos, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos en gráficas de un minuto. Estamos en gráficas de un minuto. En gráficas de un minuto, el panorama parece bajista. ¿Por qué parece bajista? Bueno, es lo que luce. Vamos a ver por qué. Primero, la primera cosa, el precio se encuentra por debajo de la EMA 200. Fíjense, la EMA 200 viene aquí, viene verde. Todo este tramo donde el precio estuvo por encima de la EMA 200 se considera alcista. Pero luego aquí esta vela que tuvo volumen rompió la EMA 200 y desde entonces el precio se ha mantenido por debajo de la EMA 200. En las últimas, desde las 10:38 y son las 10:58, los últimos 20 minutos. ¿Ok? Se ha mantenido el precio bajista. Además de eso, el movimiento bajista es marcado en un minuto. ¿Por qué? Porque no solamente se mantiene por debajo de la EMA 200, se mantiene por debajo de la EMA 10. Y si se recuerdan, la EMA 10 es la media móvil exponencial de 10 periodos. Es decir, que es rápida, es corta, son de las últimas 10 velas. Y fíjense que las velas que aparecen, que se están formando, siguen siendo bajistas. ¿Ok? Pero tenemos más información. Vamos a ver qué más información tenemos en la gráfica. Obviamente, si la vela del precio está por debajo de la EMA 10, que es esta EMA, la azul, la celeste, también se encuentra por debajo de la EMA de 55, que es la naranjada. Eso quiere decir que en lo inmediato y en el mediano plazo, cuando hablamos de lo inmediato, estamos refiriéndonos a la EMA de 10 periodos. Y en el mediano plazo, estamos refiriéndonos a la EMA de 55 periodos. Y a largo plazo, nos estamos refiriendo a la EMA de 200 periodos. En todos estos casos, en la de 10 periodos, 55 periodos y 200 periodos, el precio se encuentra por debajo. Eso quiere decir que la proyección del precio en un minuto es bajista. ¿Ok? Es bajista. Eso es lo que estamos observando. ¿Ok? ¿Qué más información tengo? Bueno, aparte de las gemas. Vamos a mirar entonces el Squeeze Moment y el Power Oscillator. Tenemos que en el Power Oscillator, tenemos en un minuto, tenemos las barras rojas y está en el cuadrante inferior. Es decir, que tenemos un movimiento bajista. Y luego, en 3 minutos, que es la montaña de color transparente o translúcido, la tenemos también en un movimiento bajista. Fíjense la montaña aquí, el valle. Está en la parte inferior del cuadrante. Vamos a decir que este es el cuadrante donde yo tengo puesto
el cursor que divide la parte inferior de la parte superior. Entonces, en 3 minutos estamos bajistas, movimiento bajista. Muy bien. Veamos el squeeze moment, porque recuérdense que les comenté que el Power Oscillator se parece al squeeze moment, pero es más rápido. ¿Ok? Entonces, cuando este empieza a mostrar cambios, me alerta en que esos cambios van a ocurrir, van a estar identificados ya o van a empezar a ocurrir en el squeeze moment. Entonces, ahí yo me pongo alerta para hacer mis entradas. ¿Ok? Entonces, el squeeze moment, que es el que tenemos aquí abajo, tenemos que el precio se encuentra en movimiento bajista también. Si notamos las barras rojas, se encuentran en el cuadrante inferior. Eso quiere decir que es movimiento bajista. ¿Y qué pasa con el translúcido? ¿Okay? El de 3 minutos se encuentra bajista también. Aquí lo puedes observar. Vamos a ponerlo más amplio. Se encuentra bajista también. Podemos ver aquí el valle, bajista. Pero no solamente eso, tenemos más información. Aquí, en este punto, como puedes observar, en este punto de acá, se cruzaron el DI, o sea, el DI más y el DI menos, se cruzaron los DI. Eso quiere decir que se cruzó el índice direccional, los índices direccionales que marcan la dirección del precio, si va en long o va en short, se cruzaron. Y el DI menos, que es el que indica el precio cuando va a la baja, la dirección del precio bajista o en short, está por arriba del DI más, que es la curva verde, delgada. Eso quiere decir que tenemos el DI menos por encima del DI más. Se cruzaron aquí en este punto. ¿Qué me indica eso? Bajista. Eso, por supuesto, en consecuencia, forma el ADX, que es la curva gruesa, forma el ADX y sucede que nos está indicando que ese ADX es bajista y de paso tiene pendiente positiva. Mira la dirección de la curva, es hacia arriba. Eso quiere decir que tiene pendiente positiva. Pendiente positiva y va con fuerza porque está en 28. Mira aquí, lo vemos aquí en este cuadrito. Está en 28. Eso quiere decir que pasó el key level. El key level les había indicado que estaba en 23. Aquí, configurado en 23 en el squeeze moment. ¿Ok? Entonces está en 28 la DX. Tiene pendiente positiva. Está el DI menos por encima del DI más. Y todo lo demás que describimos también nos indica que el precio está bajista en la temporalidad de 1 minuto. ¿Qué más datos tenemos para seguir confirmando esto? Bueno, en este punto, en esta vela que está acá, el precio cruzó el ATR hacia abajo, o sea, en short, ¿ok? Y no lo ha vuelto a romper hacia arriba. Fíjense que el precio se mantiene por debajo del ATR. Aquí se encuentra el ATR, ¿ok? La línea gris. Ese es el ATR de 1 minuto. ¿Qué pasa con el ATR de 3 minutos? Es el que la línea es de otro color, es esta aquí, esta verde, ¿ok? En 1 minuto, el ATR está marcado o está identificado con la línea blanca, cuando el precio está en long, que lo ha cruzado hacia arriba, como es este caso. Cuando el precio cruza el ATR hacia abajo, la línea cambia a color gris, ¿ok? Eso es en 1 minuto. En 3 minutos, la línea es verde cuando el precio está al alza, cuando la estructura es alcista. Y cuando el precio corta esta estructura, y ok, que comienza una estructura bajista, cambia de estructura alcista a estructura bajista, entonces la línea es roja. Así que también cruzó el ATR en la temporalidad de 3 minutos. Es decir, que no tengo absolutamente nada en 1 minuto que me diga que este precio va a subir. Nada. ¿Ok? Sin embargo, tengo que ser cauteloso. La entrada no es aquí. O sea, si yo estuviese hablando de entrar porque estoy analizando el mercado y todo lo que estoy viendo es bajista, ya la entrada se pasó. Recuerda que vimos en la parte de psicología que si la entrada se te pasó, se te pasó. Ya entraste tarde. Entonces es preferible estar aburrido y tranquilo que tomar una entrada tardía. ¿Por qué? Porque sucede que ya el recorrido principal ocurrió. O sea, ya el precio hizo su recorrido en ese movimiento que ya acabamos de analizar.
hizo un recorrido inicial, o sea, ya te perdiste ese recorrido. Todo lo que ocurra de ahí en adelante, bueno, sería, digamos, seríamos afortunados que el movimiento continuara, pero ya se te pasó la entrada. ¿Cuáles eran las entradas? Las dos flechas rojas que marcamos aquí. Esta, cuando en un minuto el precio cortó el ATR, y luego esta podría ser la segunda entrada, que podríamos estar entrando un poquito tarde, pero sería la segunda entrada confirmada, sería la segunda confirmación que el precio está cortando el ATR de 3 minutos. ¿Ok? Esta entrada aquí atrás, donde el precio corta el ATR de 1 minuto, es buena entrada, a pesar de que aún no se han cruzado las EMAs. La EMA de 10 periodos aún no ha cruzado a la EMA de 55 periodos hacia abajo, porque no las cruza todavía aquí. Las cruza un poquito más adelante, en este punto. Aquí en este punto. ¿Ok? En ese punto fue que se cruzaron las EMA. Eso quiere decir que esa sería una confirmación de que el precio va a continuar bajista. Tenemos algo en contra aquí en este punto, cuando el precio cruza, hace la primera confirmación. Sucede que el precio está por encima de la EMA de 200 periodos. Es decir, que tengo un short, pero no tengo todas las confirmaciones porque el precio está por encima de la EMA de 200 periodos. Pero ¿por qué digo que es buena la entrada? Porque mira, cuando el precio cruza aquí, si te das cuenta, vamos a colocar esta línea acá. Si te das cuenta, fíjate lo que está pasando en el Power Oscillator y en el Squeeze Moment. Lo que está ocurriendo es que tenemos volumen bajista. Fíjate el tamaño de la montaña, es grande. Aquí abajo el tamaño de la montaña, ¿cómo es? Grande. Y el precio cruza hacia abajo y coincide con movimiento bajista en 1 minuto. Es decir, en 3 minutos tenemos impulso bajista que está comenzando, está iniciando, y en 1 minuto tenemos movimiento bajista. Está cediendo, ¿ok? Ya no es tan fuerte, ¿ok? Pero está siendo empujado por una temporalidad superior o mayor, que es la de 3 minutos, ¿ya? Pero, como habíamos dicho, las entradas eran estas. ¿Por qué? Vamos a quitar esta línea de aquí. Porque si yo entro en este punto y coloco mi stop loss aquí arriba a 60 pips, está un poquito pasado de los 50, pero está bien, 60 pips, y el precio me llegase a sacar, supongamos, en este punto, que se está empezando a voltear, fíjense que en 1 minuto ya tenemos impulso alcista en 1 minuto, el precio se está empezando a voltear en esta vela. Y esta vela fue envolvente, fue una engulfing. ¿Por qué? Porque esta vela, que es contraria al movimiento que está ocurriendo, que es bajista, envuelve por completo a la vela anterior. Vamos a explicar un poquito más eso. Veamos esta vela. ¿Ok? Veamos las anteriores. Las anteriores, ¿cómo son? Bajistas todas. Todas son bajistas. Y aparece una vela verde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio tiene que respirar. El precio no va solamente para abajo, solamente para arriba. El precio es oscilante. Entonces, aparece la primera vela verde. ¿Ok? Pero esta vela verde no envuelve por completo a la vela anterior, que es esta de acá. Esta es la vela anterior. Y esta es, digamos que estas son las velas verdes, y esta es perdón, las velas rojas, y esta es la primera vela verde que aparece. Pero no envuelve por completo, no envuelve por completo a la vela anterior. Pero ¿qué pasa con esta? Esta vela sí está envolviendo por completo a la vela anterior. Entonces eso se llama engulfing, cuando la vela siguiente es contraria al movimiento que está ocurriendo y la abarca por completo, la envuelve por completo y la supera. Cuando eso ocurre, por lo general, el precio hace varios movimientos en ese sentido, como ocurrió. Aquí la siguiente vela sigue subiendo, la siguiente vela sigue subiendo y aquí se vuelve a detener. ¿Por qué se detiene? Bueno, porque tiene por arriba el ATR de 1 minuto, tiene la EMA de 55, tiene también la EMA de 200 periodos y tiene también el ATR de 3 minutos. Tiene varias barreras que romper por arriba. Es decir, tenemos aquí el ATR de 1 minuto. Tenemos aquí la EMA
de 55. Tenemos aquí la EMA de 200 periodos. Tenemos aquí el ATR de 3 minutos. Es decir, tenemos todas esas resistencias, ¿ok? Porque no son resistencias oficiales o las que ya conocemos como puntos de liquidez, no son exactamente porque estas resistencias son móviles, se van moviendo con el precio. Mientras que las resistencias, digamos, tradicionales, las que todo el mundo conoce, esas resistencias están ahí fijas. Por ejemplo, voy a explicarme mejor. Este punto de acá, que es un punto donde el precio llegó y cayó, eso es una resistencia. Esa resistencia es fija. Pueden pasar dos cosas cuando el precio llegue allí. El precio llegue, hay choque y baje, ¿ok? O esa resistencia sea atravesada. Pero eso es lo menos probable. Lo más probable es que el precio llegue allí, agarre liquidez y continúe su movimiento bajista. ¿Ok? Esas son las resistencias, los soportes y la resistencia, porque puede estar por debajo también, soportes y resistencias fijas. Pero estos que yo acabo de marcar acá se van moviendo con el precio, pero también son resistencias. ¿Ok? De hecho, fíjense cómo el precio llega hasta el ATR de un minuto y cae, es rechazado. ¿Ok? Ahora, estoy viendo algo aquí. Estoy viendo que el precio empieza a detenerse, porque aquí en el Power Oscillator, el valle, la montaña, el oscilador se volteó. Está ahora en impulso alcista en el Power Oscillator. Sin embargo, en el Squeeze Moment, que es aquí abajo, este indicador aún no se ha volteado. Sigue estando en movimiento bajista. Pero ¿qué me indica el Power Oscillator? Que esté atento, porque parece que el precio dejó de caer, parece que no va a caer más, parece que se está frenando, ¿ok? Es decir, que en cualquier momento el squeeze moment también se va a girar. Entonces, por eso no se puede entrar tarde. Hay que entrar en este punto o en este punto, ser decidido. Se dieron las condiciones, entro. ¿Por qué? Porque si el precio se regresa, mira, yo estoy aquí moviendo mi stop loss con el ATR, ¿verdad? Que es la línea gris. Estoy moviendo mi stop loss con la línea gris. Si el precio me saca aquí, se regresa y choca con el ATR, que es la línea gris, ahí me debería sacar porque yo debo de tener ahí mi stop loss que lo he ido moviendo. ¿Ok? Y me sacaría con 47 pips. ¿Ok? Aquí lo estoy viendo, 47 pips. Es decir, que me sacaría en positivo. Cuando el precio aquí empieza a bajar, y se cruza, que me da confirmación, vuelve a chocar aquí con la M55 y baja, miren esta vela de acá, que ocurre con fuerza, con volumen. Vamos a marcarla. Esta vela, vamos a marcarla así. Esta. Vamos a ponerla roja también. Esa vela que están viendo allá, ahí, que tiene cuerpo y que corta definitivamente la EMA de 200, cuando eso ocurre, ya yo ahí me coloco en break-even, es decir, mi stop loss que estaba aquí arriba, mi stop loss estaba aquí arriba, yo lo muevo de una vez aquí, a mi punto de entrada. Este fue mi punto de entrada. Y ahí estoy protegido. Si el precio se regresa ahí, en ese punto, se regresa, ya no tengo pérdidas, estoy en break-even. ¿Ok? Y si continúo bajando el stop loss a medida que el precio se desarrolla y me voy con el ATR, si el precio se regresa aquí en este punto, ya me saca positivo. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Estamos con el movimiento en vivo. Sucede que no hubo suficiente impulso en un minuto. En un minuto no hubo suficiente impulso. No hay suficiente volumen. Fíjense el tamaño de estas barras. Son pequeñitas. No hay suficiente volumen alcista. Entonces, ¿qué empieza a hacer el precio? Aquí aparece la primera barra roja. ¿Ok? Cae. El precio cae. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en las temporalidades superiores, que es la de 3 minutos, por ejemplo, aquí en el squeeze moment, que no se ha volteado, que sigue bajista, está arrastrando el precio a la baja. Bueno, es lo más lógico que ocurra. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empezamos a analizar el precio en esta temporalidad en la de un minuto, todo nos indicaba que el precio estaba bajista. Todo nos indicaba que el precio estaba bajista. Entonces, ¿qué es lo más probable que ocurra? Bueno, la especulación aquí es que el precio continúe a la baja, pero
no entrar en este momento. Ya aquí se nos pasó la entrada. Cuando empezamos a analizar, se nos había pasado la entrada. Las entradas eran aquí atrás, ¿ok? Por todo lo que analizamos. Ahora, todo este panorama, fíjense, todo este panorama que yo he analizado en un minuto es contrario a lo que está ocurriendo en una hora. En una hora tenemos impulso alcista. En una hora tenemos impulso alcista. Eso quiere decir que si yo veo las temporalidades superiores, no la de un minuto, sino la de una hora, yo debería estar pensando en ir en long, ¿ok? Pero vamos a ver, o sea, con todo esto que está ocurriendo en un minuto, vamos a ver el panorama en una hora, ¿ok? Vamos a ver el panorama en una hora. Vamos a borrar todo esto, ¿ok? Y vámonos a una hora, ¿ok? Vámonos a una hora. Fíjense, en una hora esto está contrario, o sea, hay controversia, ¿ya? Primero, el precio se encuentra por debajo, fíjense, se encuentra por debajo de la EMA de 10 periodos, bajista. Se encuentra por debajo de la EMA de 55 periodos, bajista. Se encuentra por debajo de la EMA de 200 periodos, bajista. Sin embargo, se encuentra por encima del ATR, fíjense, el ATR de una hora. El precio está por encima del ATR. Es decir, que aquí tenemos un punto de soporte. Tenemos ahí un soporte, ya no es resistencia, ahora es soporte. Un momento. Vamos a colocarlo gris. Tenemos soporte, ese soporte en una hora. ¿Ok? Para tener una confirmación bajista definitiva, el precio debería romper aquí. Debería romper aquí. Tenemos otra cosa a favor del movimiento bajista aquí. Esta vela es una vela con volumen. Es una vela con volumen. Es un engolfing, a pesar de que no se llevó la mecha completa, es una vela engolfing porque con cuerpo se llevó todo el cuerpo de la vela anterior. ¿Ya? Tenemos otra cosa que está ocurriendo aquí, que tenemos que notar. Aquí tenemos un grandísimo rechazo. Miren ese rechazo. Una mecha que prácticamente es del mismo tamaño del cuerpo de la vela. Cuando una mecha es del mismo tamaño del cuerpo de la vela o más grande que el cuerpo de la vela, es un rechazo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el precio se va a ir en contra. ¿Ok? Hubo rechazo. ¿Y qué hizo el precio? O sea, hubo un rechazo grande ahí. ¿Y qué hizo el precio? Para abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué me terminaría de confirmar a mí? Que esto se va definitivamente en short. Que esta vela, o que una vela corte el ATR en una hora hacia abajo. Pero ya vimos lo que está ocurriendo en un minuto. Bajista. ¿Desde dónde viene todo ese movimiento bajista? Desde este rechazo. ¿Okay? Este rechazo que ocurrió el día anterior. Si se dan cuenta, todo lo que analizamos en un minuto, estábamos hablando de junio 10. Miren la fecha aquí abajo. Junio 10. Ahora me muevo a este rechazo. Ese rechazo ocurrió el viernes 7. Claro, porque el mercado está cerrado los fines de semana. O sea que ese rechazo ocurrió fue el viernes. Y el movimiento bajista continúa. Continúa hoy lunes. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora fíjense, en una hora tengo impulso alcista, tal cual como lo habíamos visto aquí en el panel. Impulso alcista, ¿ya? Pero a pesar de que tenemos impulso alcista, miren lo que ocurrió en las últimas horas. Cuando comenzó el impulso, vela alcista. Siguiente vela, bajista. Siguiente vela alcista con un rechazo. Si ven aquí la mecha, hubo un rechazo aquí en este punto. Todas estas velas están rechazando la TR. Pero luego viene una vela con bastante cuerpo, bajista. ¿Ok? Luego aquí se está formando una vela alcista, pero pequeña, no tiene hasta los momentos mayor volumen. Sin embargo, está comenzando, está por el minuto 40. Han pasado 20 minutos, le faltan 40 minutos todavía a esa vela. ¿Ok? Y lo que puedo estar viendo aquí es que el precio está siendo arrastrado por las temporalidades superiores. A pesar de que en una hora tengo impulso alcista, ¿ok? Veo que el precio está siendo arrastrado por la temporalidad de 4 horas, por la temporalidad de un día y por la temporalidad de una semana. Sin embargo, no tengo mayor confianza en que el precio vaya a romper con agresividad a la baja. ¿Por qué? Bueno, porque en las temporalidades superiores de 4 horas, un día y una semana, está el movimiento bajista terminando. ¿Ok? El recorrido bajista está terminando. ¿Por qué?
porque está en el cuadrante inferior. El indicador, que es el squeeze moment, se encuentra en el cuadrante inferior, es decir, que se encuentra por aquí abajo, ¿ok? En movimiento bajista, se encuentra en esta zona inferior. Eso quiere decir que la fuerza ha cedido bastante, es prácticamente la mitad de la fuerza, porque el impulso fuerte es cuando está en impulso, es decir, cuando está en el cuadrante, en este caso, que estamos bajistas, sería el cuadrante superior, cuando el precio empieza a bajar, que está en impulso. Es decir, aquí, por ejemplo, en este tramo. ¿Sí? En este tramo, eso es impulso bajista, a diferencia de cuando vamos al alza. ¿Ok? Que el impulso alcista sería en el cuadrante inferior, no en el superior. En el inferior está impulsándose. ¿Ok? Entonces, tenemos la fuerza, el movimiento bajista terminando, cediendo, porque está en movimiento bajista, está en el cuadrante inferior. No tengo fuerza en el ADX, es decir, que ese movimiento bajista no está respaldado con fuerza por parte del ADX. Aparte de que tiene pendiente negativa en todos los cuadrantes, en todas las temporalidades, perdón, está bajita la fuerza. 12, 19, 21, no están por encima de 23, está relativamente bajo. ¿Ok? ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, estamos bajistas, estamos bajistas. Fíjense que el precio atraviesa aquí la M200 y luego aquí vuelve a ser la M200 atravesada. Sube, vuelve a atravesar con fuerza. O sea, tenemos varios intentos con fuerza para romper ese M200. Aquí tenemos uno, aquí tenemos la otra, aquí tenemos la otra, aquí tenemos la otra. Es decir, que todos los intentos de romper la M200 para cambiar la estructura de alcista bajista han sido con contundencia, han sido velas de una hora con cuerpo, con cuerpo. Entonces, en este panorama que acabamos de revisar, lo único que tenemos alcista es que el precio está por encima de la TR. ¿Ok? Precio por encima de la TR. Todo lo demás bajista. Es decir, que el panorama en una hora coincide con el panorama en un minuto, con la temporalidad inferior. ¿Ok? ¿Por qué yo no me metería todavía en short? Bueno, por dos razones. A pesar de que tengo muchas confirmaciones bajistas, ¿ok? Sucede que tengo impulso alcista en una hora. Bueno, eso es impulso. Eso quiere decir que el precio todavía puede dar golpes hacia arriba, ¿ok? Por lo menos el precio se va a intentar mover entre estos puntos, ¿ok? Entre esta resistencia que se formó aquí con esta mecha y entre este soporte, que es el soporte de la TR. ¿Ok? Fíjense que aquí hay varios intentos de romper y no termina de romper. Y coincide con esta mecha que está acá. ¿Ok? Fíjense esta mecha de acá. Coincide con ese punto. ¿Ok? No ha sido roto este piso, este soporte. ¿Ya? Entonces tenemos impulso en una hora y tenemos el precio por encima del ATR. Para mí, una confirmación bajita sería que el precio rompiera el ATR aquí en este punto. Eso sería una confirmación para entrar a la baja. Al menos que, estamos hablando del panorama de una hora, al menos que en un minuto yo hubiese tomado las entradas que habíamos comentado. ¿Cuáles? Bueno, esta y esta. ¿Ok? Al menos que yo estuviese operando en gráfica de un minuto y veo esa situación. ¿Ok? Muy bien, entonces la otra temporalidad que yo reviso es la de 4 horas. Vamos a ver en 4 horas, vamos a quitar todo lo que habíamos dibujado. ¿Ok? ¿Cómo está el panorama en 4 horas? Mira, está parecido a un minuto. Está parecido, perdón, a una hora. El de 4 horas está parecido al de una hora. ¿Por qué? Bueno, mira dónde está el precio.
El precio se encuentra por debajo, vamos a ponerlo más grande. Mira, el precio se encuentra por debajo de la EMA 200, de la EMA 10, que es la celeste. El precio se encuentra por debajo de la EMA de 55, que es la naranjada. El precio se encuentra por debajo de la EMA 200, ¿ok? Que es esta roja. El precio se encuentra, el precio está en una lucha. Fíjense la vela de 4 horas. Ha transcurrido la mitad del tiempo. Estamos en 1 hora con 34 minutos restantes, ¿ok? Restantes para esta vela. Es decir, que ha pasado más de la mitad del tiempo, porque esto es una vela de 4 horas. Eso quiere decir que el desarrollo de esa vela ocurre durante 4 horas, ¿ya? Y ya le resta 1 hora y media, es decir, que ya ha pasado más de la mitad del tiempo. Y sin embargo, se encuentra bajista y mecha por debajo y mecha por arriba. Y la mecha superior, que es un rechazo para irse en short, o sea, es un rechazo al long, ¿ok? Para irse en short es más grande, o sea, que hay mayor rechazo, ¿ok? Hay mayor rechazo con intención bajista que rechazo con intención alcista, ¿ok? Y tenemos aquí movimiento bajista en el oscilador, en el Power Oscillator, y tenemos también movimiento bajista en el Squeeze Moment. Tenemos una contrariedad aquí. Tenemos en el oscilador, en el Power Oscillator, tenemos un movimiento alcista, pero que está en movimiento alcista. Eso quiere decir que está en el cuadrante superior, está cediendo ya la fuerza. ¿Ya? La fuerza se está terminando. En cualquier momento esto se puede voltear a la baja. Y por acá, en el Squeeze Moment, tenemos movimiento bajista. También tenemos movimiento bajista. ¿Ok? Ahora bien, todo este panorama que estamos viendo me está diciendo que estamos bajistas. Pero yo no me iría todavía a la baja en las temporalidades superiores hasta que en 1 hora se rompa el ATR y en 4 horas se rompa el ATR. Fíjense que tenemos este ATR en 4 horas. Vamos a colocarlo gris. ¿Ok? Y vamos a ver dónde está el de 1 hora. Vamos a regresarnos a la gráfica de 1 hora. Está un poquitico más arriba. Aquí. ¿Ya? Se ve, ¿verdad? Estas dos líneas grises, esta sería el ATR de 1 hora en la temporalidad actual de la gráfica y el de 4 horas está un poquito más abajo. Entonces yo no me iría en short a pesar de todo ese panorama bajista que acabamos de escribir, porque también me está diciendo este panel que todo ese movimiento bajista está en las últimas, está cediendo, ya la fuerza del impulso la perdió porque estamos en los cuadrantes inferiores en el caso de la dirección bajista. Eso quiere decir que se ha perdido fuerza del movimiento. Aparte de que el ADX, que es el indicador de fuerza, no me respalda ese movimiento bajista porque no tiene pendiente positiva y porque el valor del ADX, la fuerza, es bajita. Entonces, finalmente, después de ver todo esto, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Que probablemente el precio no vaya a romper a la baja, que se ha soportado por el ATR de 1 hora y de 4 horas, que se mantenga lateralizando y que suba cuando esto cambie a impulso alcista y va a subir con fuerza. Cuando en 4 horas cambie impulso alcista y se complemente ese impulso alcista con el diario y con el semanal que va a ocurrir después, ¿ok? Probablemente eso no ocurre todo al mismo tiempo. Primero se voltea el de 4 horas y probablemente la semana siguiente se voltee el del diario o al finalizar la semana. Y la semana siguiente se voltee el semanal. Y ahí sí vamos a tener un movimiento fuerte al alza. Entonces yo aquí no me metería en short, yo esperaría, ¿ok? Esperaría a que todo esto se voltee a impulso alcista y ahí abro un long, ¿ok? Este análisis que yo acabo de hacer Este análisis que yo acabo de hacer es el más conservador de todos. ¿Ok? Es el más conservador de todos. Este análisis hay que hacerlo cuando uno va a abrir una posición con poquito lotaje. O sea que cada 100 pips te represente un 1%.
¿ok? Porque no puedo hablar de cantidades, ¿no? Que el stop loss tenga un valor de $1.000 o que el take profit tenga un valor de $1.000, porque todo el mundo va a operar con cuentas de diferentes tamaños. Yo recomiendo la de 100.000, pero no todo el mundo puede comprar una cuenta de 100.000, ¿ok? Y sobre todo si está comenzando, no es la recomendación es comenzar con cuentas pequeñas. Pero este análisis que yo acabo de hacer es el más conservador de la Multiverso Strategy y es para operarlo con recorridos de 100 pips a un 1%. Cada 100 pips, un 1%. ¿Ok? Vamos a ver cómo nosotros abriríamos una entrada aquí. Vamos a buscar aquí 4 horas. 4 horas, 4 horas. Ok. ¿Cómo abriría yo una entrada aquí? Con la Multiverso Strategy. Después de hacer el análisis que hicimos. Yo voy a colocar mi stop loss en el ATR de 4 horas. En el ATR de 4 horas. ¿Ok? Yo voy a colocar mi take profit aquí en este punto. Aquí en este punto. ¿Ok? Mi take profit lo voy a colocar ahí en ese punto. ¿Por qué? Sencillo, porque aquí tengo una zona de liquidez. Aquí tengo lo que se conoce como gap, un vacío que debe ser compensado. Ahí el precio bajó bruscamente. ¿Ok? El precio bajó bruscamente. Y todo este espacio aquí de esta vela, existen órdenes que no fueron correspondidas. No fueron compensadas esas órdenes. Están pendientes. Eso quiere decir que el precio va a buscar esta zona para compensar esas órdenes que quedaron abiertas allí. ¿Ok? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Esto es una zona de liquidez. Esto es una zona de liquidez. ¿Ok? O sea que ese es mi punto de entrada. Yo voy a colocarlo, digamos, a la mitad. La mitad, ok, a la mitad. Ese sería mi target definitivo. Me coloco aquí. Estamos hablando de 669, ponle 700 pips. Ok, 700 pips. 700 pips. El precio no me ha dado una confirmación final. Tengo que esperar que esto aquí se cambie a impulso alcista en 4 horas. ¿Ok? Está por cambiar. Fíjense que el, tanto en el Power Oscillator como el Squeeze Moment, las barras, vamos a ponerlas más grandes, las barras no son grandes. Mira, las barras de la parte inferior, del cuadrante inferior del movimiento bajista, son pequeñas, no son grandes. Eso es porque no tiene fuerza y no tiene volumen. Eso quiere decir que no lleva realmente un movimiento bajista agresivo. Así que en cualquier momento, esto en 4 horas se va a voltear a impulso alcista. ¿Ok? Y va a estar alrededor de aquí, de esta zona. Vamos a suponer que sea un poquito más arriba, por aquí. Probablemente por aquí. Vamos a colocarle, bueno, al final de esta vela, por ahí. Por ahí más o menos esto se va a estar volteando. Entonces, fíjense, tengo 250 pips de stop loss. Más o menos por ahí va a ser la entrada. 250 pips de stop loss. Y tengo 600 pips de take profit. ¿En qué se traduce eso si yo abro esta operación con el 1% de riesgo? Bueno, son 250 pips, esos son $2.500. Si yo estoy operando con una cuenta de 100.000, si yo estoy operando con una cuenta de $100.000, el 1% serían $1.000, ahí estaría arriesgando 2.5%. ¿Ok? 2.5%. Eso es para hacer los números redondos. Eso sería una buena entrada. ¿Ok? Después de todo este análisis que hicimos, porque las probabilidades son altísimas. De hecho, yo la voy a programar. Estoy haciendo el análisis para mí. Y el take profit sería a 600 pips, serían $6.000 de ganancia, ¿ok? Por la equivalencia. Si voy al 1%, cada 100 pips son $1.000, entonces estamos hablando de $6.000, ¿ok? Y si el riesgo son 2.5, esta operación es más de 1 a 2, ¿ok? Es un poquito más de 1 a 2, es como de 1 a 2.2, 2.3 por ahí. Es casi del doble, porque el doble sería a 5.
y estamos hablando de que, o sea, de 5.000 o de 500 bits. Pero en este caso estamos hablando de 600 bits. Sería un poquito más de 1 a 2 la operación. Perfecto. Entonces, fíjense que a mí me encanta analizar el mercado con todos estos conceptos porque me da claridad. Yo veo otra gente, otros traders analizando el mercado y son tan abstractos, o sea, se basan solamente en resistencia, o sea, en zonas de liquidez, pero no pueden ver esta multitemporalidad. Cuando yo aprendí a leer el mercado con esta multitemporalidad, para mí fue mucho más claro. Bueno, hay otros traders que son exitosos utilizando solamente soportes y resistencia, pero a mí me costaba porque yo veía los soportes y las resistencias y yo sabía que el precio iba a llegar ahí en algún momento, ¿ok? Porque para eso son los soportes y la resistencia. Los soportes y la resistencia no son más, no son cosas mágicas, son simplemente zonas de liquidez. Y al ser zonas de liquidez, se convierten en unos imanes para el precio. El precio va a llegar ahí en algún momento, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento eso va a ocurrir? Bueno, la Multiverso Strategy con todos estos indicadores te da una visión, ¿ok? Más cercana a esos tiempos, a cuándo va a ocurrir, y si hay volumen, y si hay impulso, y si hay fuerza, ¿ok? Y en cuánto tiempo, si se inicia el movimiento definitivamente y tengo confirmaciones de que el movimiento se ha iniciado, ¿cuánto tiempo va a durar? Ya vimos en el análisis o en el estudio de los indicadores que el squeeze moment te da movimientos más o menos de 15 barras, ¿ok? De 15 periodos. Eso quiere decir que si yo estoy analizando esto en gráficas de 4 horas, ¿en cuánto tiempo esto va a agarrar 600 pips? Bueno, si coincide impulso alcista en 1 hora y 4 horas, probablemente todo el recorrido ocurra en el cuadrante de 1 hora, o sea, en la temporalidad, perdón, en la temporalidad de 1 hora. Eso quiere decir que eso va a ocurrir alrededor de 5, 6, 7 horas, probablemente, si ocurre un impulso, ¿ok? Probablemente eso sea en la sesión de Nueva York del día de mañana, martes, 11 de junio. Entonces, tú que estás viendo el curso, toma nota de todo eso y verifica, revisa si lo que yo estoy siendo asertivo o no. Porque eso yo no lo voy a mostrar. Bueno, capaz lo muestro en los videos siguientes, pero no es la intención. Tú puedes tomar nota y tú mismo revisar el comportamiento del Dow Jones de lo que estamos revisando ahorita con lo que va a ocurrir mañana 11 de junio, mañana martes. ¿Ok? Si ocurrió más o menos lo que yo estoy diciendo. Y el tiempo. ¿Ok? Porque si coinciden 1 hora y 4 horas en impulso alcista, eso va a demorar 5 horas en llegar allí, más o menos. Pero si no coinciden, si agarra impulso alcista en 4 horas y en 1 hora agarra movimiento alcista, probablemente se tome más tiempo en llegar allí. Probablemente lo haga en 2 días y no en uno. ¿Ok? Porque son los tiempos. Estamos hablando de que si lo agarra en 4 horas, entonces estamos hablando de 15 barras de 4 horas. ¿Ok? Estamos hablando de 2 días, ¿verdad? Estamos hablando de 2 días. Entonces, eso es el análisis. Fíjense que probablemente esto termine de ocurrir el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles, que es 12 de junio, tenemos índices de inflación, tenemos noticias de índices de inflación. ¿Ok? Y eso es en la mañana. En la tarde, eso es a las 8:30. A las 2:30 tenemos conferencia de la FED, de la Reserva Federal. Va a hablar nuestro amigo Jerome Powell. Así que probablemente el precio se mantenga por aquí perezoso hasta el día miércoles que reviente con las noticias, porque se esperan que sean buenas. Fíjense que la tasa de interés, la FED, la decisión de las tasas de interés, se pretende, lo que se tiene previsto que anuncie Jerome Powell es que se mantengan en 5.5. Es decir, todavía no las vamos a bajar, ¿ok? Todavía no estamos como tan bien para bajarla, pero no estamos mal como para subir. Entonces, estamos según el plan. Eso es una buena noticia. Entonces, probablemente el movimiento sea alcista y lleguemos a esta zona. ¿Ok? Entonces, esto es definitivamente la forma, una excelente forma de analizar el mercado con todas las herramientas que nos da la Multiverso Strategy a través de esta visión multitemporal. Y en el siguiente video, entonces vamos a entrar con la estrategia agresiva. Ya te di una primera estrategia. Esta es una primera estrategia moderada, ¿ok? Que estaba prevista, eh,
dar esta estrategia al final, ¿ok? Pero quise colocarlo aquí para que tuvieses una visión del panorama general y que probablemente esta sea tu mejor opción para comenzar, porque las temporalidades superiores en las de 4 horas y 1 hora son más estables que las temporalidades inferiores. Todo es muy lógico, así como es más estable el Standard Poor's 500 porque está constituido por el precio de las acciones de 500 empresas. ¿Ok? Es más estable que el Nasdaq, que está constituido por 100, por el precio de las acciones de 100 empresas, y aún más estable que el Dow Jones, que está constituido por el precio de las acciones de 30 empresas. De la misma manera, el comportamiento del precio en las temporalidades, entre más alta sea la temporalidad, más estable va a ser el análisis. ¿Ok? Más estable. ¿Por qué? Porque el precio se mueve más lento. Fíjense cómo el precio aquí apenas si se aprecia que hay un relativo movimiento en la vela. Apenas si se observa. ¿Por qué? Porque es más lento, porque estamos hablando de una temporalidad de 4 horas. Si nos vamos a un minuto, ahí vamos a estar viendo el precio con mayor movimiento. Ahí se ve que la vela se está moviendo. ¿Ok? Pero eso no se logra apreciar en la de 4 horas. Poco. Se logra apreciar muy poco. ¿Ok? Entonces los análisis en las temporalidades superiores son más estables y son más acertados que en las temporalidades inferiores. Entonces, eso que te acabo de explicar es una estrategia muy conservadora de la Multiverso Strategy, cómo analizar el mercado y cómo puedes colocar entradas intradays eh, o swing, porque te puede tomar hasta el siguiente día, pero yo nunca eso lo hago, yo siempre me salgo en el primer día. O sea, siempre hago intraday, no dejo las operaciones abiertas durante la noche ni nada. ¿Ok? Y ahí tienes la primera estrategia. Muy conservadora, a nivel muy conservador. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente video para darte finalmente una estrategia agresiva para que apliques esa estrategia cuando te sientas preparado, no para que comiences con ella. Así que nos vemos en el siguiente video.